Entonces hoy día vamos a usar harto la Biblia. Voy a leer pasajes no solo cortitos, sino que casi capítulos enteros. Así que les voy a pedir que podamos estar atentos, les voy a pedir que procuremos estar despiertos, ¿sí? Si está demasiado aislado y tiene sueño, póngase al lado de un buen hermano y diga, ayúdame a estar despierto, ¿sí? Porque hoy día vamos a hablar hartas cosas y son cosas que posiblemente ya hemos oído, ya las hemos escuchado. Quizás no va a ser algo tan novedoso, pero sí hay cosas que de pronto uno tiene que recordarlas y tienen que ir asentándose con mayor fuerza, porque la palabra dice que nosotros vamos de poder en poder. Amén, que somos transformados de gloria en gloria. Amén. Y la gloria con la que llegamos hoy, que puede ser maravillosa, puede ser lo peor, depende de cada cual. El Señor hoy día quiere llevarnos a un nivel diferente. Amén. Y es por eso que, aunque pudiéramos leer la Biblia completa 1.000.000 de veces, siempre el Señor algo nos hablaría, incluso con los mismos pasajes. Y es que su corazón está tan rico, tan lleno, tiene tanto para darle a sus hijos, que basta con que uno se disponga a oír para que uno lo pueda escuchar. Amén. Entonces voy a partir con una palabra que es poderosísima. La palabra completa es poderosísima, pero esta es la predicación de Pedro después de que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Este Pedro, que en algún momento incluso se arrancó y negó al Señor, sale con total valentía y con denuedo, a riesgo de que lo fusilaran, hablar del Cristo que lo había bautizado, hablar del Señor que había sido crucificado y había resucitado. Amén. Entonces esta es la primera predicación que se hace así abiertamente, y es una predicación que no solamente revela a Jesús ante la gente que estaba oyendo, rasgando un velo que estaba puesto en ellos de manera irremediable, sino que aún es el evangelio que se predica a las autoridades, a las potestades, a los principados que habían en el mundo gobernando. No solo a personas, sino que a espíritus que gobernaban en ese tiempo. Pedro se levanta y anuncia el evangelio y tiene tanta potencia el mensaje que da, que logra traspasar, que logra quebrar las estructuras que habían en sus corazones y que habían también en los cielos, y se lanza el mensaje del evangelio. Amén. Entonces lo voy a leer tal como viene, porque no solo ustedes, sino que nuestra ciudad, nuestra nación necesita oír esto. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansarán en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás a tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice:
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que fue crucificado y resucitó, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y hoy día vamos a hablar acerca del Cristo. Vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Y vamos a entrar en la dimensión del Cristo. Amén. Vamos a entrar a escudriñar un poco qué es lo que es que Él sea Cristo. Porque ahora estábamos adorando, decíamos, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ir descubriendo algunas aristas de qué es lo que implica eso para mí, ¿sí? Tal como lo fue para Pedro cuando lo reconoció también, ¿cierto? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso desata una respuesta de Jesús poderosa sobre su vida y también sobre lo que iba a hacer la iglesia. Amén. Entonces, es un tema que debiese transformar mucho la manera en la cual estamos viviendo. Cristo significa ungido. Amén. Y en algunos comentarios se refiere a Cristo como el ungido para gobernar, ¿sí? Siempre el ungimiento viene para algo. Si alguno es ungido para alguna cosa, ¿sí? No hay un ungimiento como estándar, así como ungido. ¿Sí? ¿Ungido para qué? ¿Cierto? Jesús cuando era niño, lee la palabra en Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para y dar, ¿cierto? Una serie de dimensiones o de áreas en las cuales Dios le había dado una autoridad al ungirlo. Amén. Ahora, este Señor y el Cristo se refiere al Señor Jesús que muere, resucita y es levantado en gloria por el Padre para gobernar. Amén. Y vamos a ir viendo que siempre que la palabra se refiere a Jesús como el Cristo, lo asocia con una dimensión de gobierno, ¿sí? Con algo que sale de un solo título, sino que va un poco más allá a su característica de rey, a su característica de legislador. Entonces yo pregunta abierta, ¿y tú quién dices que soy? Si Dios viene, Jesús te pregunta y te dice, hay muchos que dicen cosas de mí, dice Jesús. Eso es lo que le dice a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces, algunos decían que era Elías, que era Juan el Bautista, que era Jeremías, dijeron por ahí. Estaban apuntando a algún profeta, le dicen al final. Uno de esos eres, algún profeta. ¿Cierto? Pero Pedro da con la respuesta correcta, la respuesta certera. Y no fue porque se le ocurrió, no fue porque hizo las muchas deducciones, ni tampoco porque alguien le sopló. Porque a esa altura, si no me equivoco, ya Natanael había dicho que él era el Cristo. ¿Cierto? Natanael ya, tú eres el Cristo, le dice. Y Jesús le dice, porque te vi ahí abajo del árbol, dice que yo soy el Cristo, vas a ver cosas mucho mayor que estas. Dice. Amén. Pero no le da la misma respuesta a Natanael que le da a Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en la formación de estos apóstoles iba enfocada en construir a través de ellos, o levantar a través de ellos la iglesia. Mateo 16:13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Eso es lo que dicen. Entonces Jesús les pregunta y les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Da una respuesta maravillosa, ¿sí? Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos,
Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de que públicamente dijeran, este es el Cristo. ¿Cuándo era el momento de que lo dijeran? Después de la resurrección, cuando Pedro lo hace. La primera palabra que leímos, ¿cierto? En Hechos, él dice, este a quien crucificaste y resucitó, el Padre, Dios le ha hecho Señor y el Cristo. Ahí él dice, él es el Cristo. Hasta ese momento no tenía que decir que era el Cristo. ¿Sí? Cristo debe ser revelado. Y acá vamos a ir sacando algunos principios. No basta con que yo les diga quién es el Cristo. Cristo debe revelarse a cada uno. ¿Sí? Por eso Jesús lo que reconoce en él no es solo una respuesta certera. Para nosotros quizás ya es obvio porque ya lo hemos dicho muchas veces. Pero lo que sorprende de su respuesta es que no se lo dijo un hombre, sino que carne ni sangre, sino que el Padre se lo reveló. Entonces Cristo debe ser revelado a cada uno en nuestro corazón. ¿Sí? No basta el conocimiento, no basta el que lo leamos. Es necesario que Cristo se revele. Y Cristo está interesado en revelarse a cada uno de nosotros. Lo hizo todo para revelarse. Todo. O sea, Él pagó el precio, Él abrió un camino y rasgó el velo para revelarse a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ninguno está excluido de que Cristo se le revele. Y hoy clamo que Cristo se nos revele aún más, en una mayor profundidad, para que nuestra vida se transforme conforme a Cristo. Amén, nuestro Señor. Amén. No basta con el conocimiento, no lo revela carne ni sangre, es una dimensión de la personalidad de Jesús como Rey, que nos permite entrar en su gobierno. Si se dan cuenta, la respuesta que Dios le da a Pedro, además de sentar una plataforma de identidad en su vida, empieza a soltar llaves, empieza a soltar, a decirle que el imperio de la muerte no iba a prevalecer en contra de él. Si empieza a decir lo que ates en la tierra se va a atar en el cielo y lo que desates en la tierra se va a desatar en el cielo. Quiero que puedan mirar la conexión entre reconocer por revelación al Cristo y la apertura del Cristo gobernando a través de uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la respuesta. La contrarrespuesta de Jesús le dice, y tú vas a gobernar. Eso le dice. Amén. El reconocimiento de Pedro sobre Jesús como el Cristo desató una dimensión de gobierno y autoridad para edificar, para guerrear contra sistemas, para librar la llave del reino, atar y desatar. ¿Sí? Reconocer a Cristo nos posiciona en dimensiones de gobierno. Esta dimensión de Cristo se debe revelar a cada uno. Esto es, se debe quitar un velo. ¿Sí? Revelar es quitar un velo. ¿Sí? Revelar. Un velo debe correrse de nuestro corazón para encontrarnos con Él. Amén. La palabra habla en Corintios que el pueblo de Israel no podía verle porque aún había un velo puesto en su corazón. Pero dice que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y que el velo ha sido rasgado para poder ir delante de Él y conocerle a cara descubierta y aún ser transformado de gloria en gloria en su misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen del Cristo. La imagen de nuestro Señor. Amén. Ahora, hay un problema, sí hay un problema cuando buscamos vivir como cristianos sin haber entrado en Cristo. ¿Sí? Que es un problema clásico de la religión. Y que nos puede pasar a cualquiera si es que no vivimos en una constante búsqueda de Cristo. Porque puede darse el que nos digamos cristianos o nos digamos que conocemos a Cristo, pero que en realidad no estemos viviendo a Cristo. ¿Sí? Y eso es un riesgo, es un engaño que el diablo le gusta mantener dentro de los feligreses, dentro de la iglesia. Porque si lo hace así, la iglesia no gobierna. Y si la iglesia no gobierna, hay otro que gobierna. ¿Cierto? Es así. En tu vida, es así en tu casa, es así en tu ciudad, es así en tu nación, es así en tu continente, es así en el mundo. ¿Sí? Si siempre alguien gobierna.
Siempre alguno va a estar ahí gobernando, ¿sí? Y hay uno que está atento a ver las puertas desocupadas o el trono, digámosle así, un trono desocupado para sentarse ahí. Amén. Y Pablo sabía esto y expone en la primera carta a Éfeso, en la carta de Efesios, Efesios 1:15 en adelante. Lo voy a leer completo, porque habla... ¿Han leído Efesios 1? Estoy seguro que sí. Efesios 1 tiene una riqueza, tiene una profundidad que es súper exquisita, porque Pablo les habla y los empieza a introducir en dimensiones celestiales. Y les dice, ustedes fueron predestinados para ser adoptados. Fueron predestinados para ser herederos. Fueron predestinados para gobernar con Cristo. Todo eso ya el Padre ya lo había preparado y ustedes fueron predestinados para eso. Y le dice, han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿sí? Como que los saca un poco de lo terrenal, los lleva a otra dimensión y le empieza a hablar el apóstol Pablo. Y llega el momento del versículo 15 que dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, y pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y esto recálquelo si alguno lo está leyendo, destacando algo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo sometió todo bajo sus pies. Yo sé que es un poco largo. Se me extravió. Y lo sometió todo bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a ir tomando algunas porciones de esta palabra. Lo primero que el apóstol Pablo dice, mira, porque si leen los versículos anteriores de Efesios, de verdad sé eso. Les introduce dimensiones celestiales, les empieza a decir, ustedes no son cualquier cosa. Dios los predestinó primero para ser los hijos, segundo para que tuvieran herencia. Les dice, el Padre ya los bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Le está diciendo, ustedes no son nadie, ¿sí? Son personas escogidas, apartadas por Dios y tienen todo un camino predestinado. De hecho, en el capítulo 2 después dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviesen en ellas. O sea, le está diciendo, hay eternidad para ustedes. Amén, ¿sí? Y le dice, pero para que vean esto, tiene que venir un espíritu de sabiduría y de revelación de Cristo. ¿Para qué? Para que los ojos de su corazón se abran. Hemos estado hablando harto acerca de la visión, ¿cierto? La visión en distintas áreas de nuestra vida, distintas panorámicas, y hoy día vamos a profundizar en la visión de lo celestial, en la visión de nuestra posición en Cristo, en la visión de la que debe ser nuestra realidad de vida, ¿sí? Expresando lo que somos en Dios aquí en la tierra. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el pasaje que acabo de leer abre dos dimensiones. Primero les dice que sus ojos se abran, los ojos de su corazón se abran, ¿sí? Para que puedan mirar. ¿Y qué cosas tienen que ver? Y hay dos cosas al menos que Pablo busca que se puedan mirar. Por un lado está la herencia, ¿sí? Le habla de la esperanza del llamamiento y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Hay una herencia que Dios preparó para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, que debe ser revelada y que debemos poseer, ¿sí? Ahora, en este tiempo, ¿sí? El mensaje del reino o la vida en Cristo no es una vida futurista, no es una vida no es como
no es como ese caballo que le pone una zanahoria al frente, ¿sí? Y siempre la persigue y nunca la alcanza, porque en realidad está lejos, no puede alcanzarla. La vida en Cristo no es así. La vida en Cristo debe vivirse ahora. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y la abundancia no se trata solo de tener mucho, se trata de que la vida abunde en ti, de que hay una expresión de vida que está fluyendo continuamente y que la muerte no te tiene contenido, o sea, no estás ahí todo lleno de temores, lleno de enfermedades, lleno de aflicciones. No es una vida sin esperanza. No, la vida en abundancia es la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tiene que darse desde ya en nosotros. ¿Sí? Herencia, pero no vamos a hablar de la herencia ahora. ¿Sí? Es de mis temas preferidos, pero no vamos a hablar de eso ahora. ¿Sí? Vamos a hablar de lo segundo. La grandeza de su poder que nos da acceso a lugares celestiales para gobernar con Cristo. Dice que el poder de Dios se manifestó en Cristo, en Jesús, para resucitarle. Y no solo le resucitó, sino que también le puso sobre todo señorío, sobre todo poder, sobre toda autoridad. ¿Sí? Para gobernar sobre todo. Lo puso por cabeza, dice la palabra. Y Cristo decidió darle ese mismo poder a su iglesia. Cristo decidió darle ese mismo poder a su iglesia. Y la puso por sobre todo aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, nos puso, iglesia, nos puso sobre todo aquí en la tierra. Para gobernar con Él. Y dice más aún que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud de Dios debiese manifestarse desde nosotros. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Entonces, y ahí uno como que ya empieza a decir, necesito que se me abra el corazón, que se abran mis ojos, porque es grande, ¿sí? Es poderoso. Estamos hablando que este Cristo, que es Señor de todo, ¿se han detenido alguna vez a mirar el cielo o hacer como medio, irse, perdone la expresión, como en la ola? Y pensar que todo esto lo creó Dios, ¿sí? O de repente ven, no sé, el Discovery o algún canal y que hablan de la galaxia y las estrellas y dice que el Señor es el que extiende los cielos como cortina y ustedes se dan cuenta que ese Dios que extiende los cielos es tu papá y que decidió darte todo lo que Él es y todo lo que Él tiene a ti. Entonces como que uno empieza a mirarse y dice, yo no soy cualquier cosa. ¿Sí? Efesios 1 se trata de eso. No eres cualquier cosa. Yo les digo a cada uno, no eres cualquier cosa. No, ni siquiera depende de ti. Él te predestinó, no fue tu buena decisión. ¿Sí? No es por tu buena suerte. Él te predestinó para esto. Te escogió para esto, aunque no lo entiendas todavía. Aunque haya muchas cosas que resolver todavía en tu vida o en tu cabeza, Él te escogió para esto. Amén. Fue su voluntad. Y esto ya nos empieza a hacer entrar en un conflicto, ¿sí? Porque si ya lo empezamos a entender y nuestro corazón empieza a abrirse a esta realidad, entonces ya no solamente tengo un privilegio, sino que también tengo un gran deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo lo decidió como rey, ¿sí? Que no solo Él gobernara desde las alturas y que acá en la tierra pasara lo que Él dijera como si fuéramos marionetas, sino que Él dice, mi iglesia va a mostrar mi gobierno en la tierra. Amén. Los ojos del corazón deben ser abiertos en la sabiduría y el conocimiento de Cristo para acceder al reino. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta el pasaje en que Nicodemo se acerca a Jesús? Le dice, maestro, sabemos que ninguno puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Eso le dice. Y Jesús le responde y es como cortante Jesús con Nicodemo. Porque le dice, ninguno que no ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. O sea, le dice, tú estás viendo cosas así, pero todavía no estás viendo el reino. Y Nicodemo le da una respuesta súper natural, porque tenía una mente natural. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de la mente. Tenía una mente natural y le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si no puedo volver al vientre de mi mamá? Eso le dice, mente natural. Nosotros hoy día casi lo podríamos criticar porque ya lo hemos escuchado, pero él nunca, quizás fue la primera vez en su vida, ya siendo mayor, que le dicen, tienes que nacer de nuevo, y él dice así como... Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, pero él no. ¿Sí? Entonces entra en colapso Nicodemo
Jesús parece ser muy pesado con él. Y de hecho dice, Juan 3:11 le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais? Si os dijere las celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá Jesús es súper poderoso porque está hablando acerca del reino, está introduciendo y le está diciendo a Nicodemo, mira, no basta con que veas las cosas terrenales, necesitas ver el reino desde otra dimensión. ¿Sí? Las cosas terrenales son terrenales, hay cosas celestiales que todavía no puedes ver. Eso le dice Jesús a Nicodemo. ¿Sí? Pero además plantea su posición en ese momento, porque Jesús está hablando con Nicodemo y le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y uno dice, ¿dónde estaba Jesús? ¿En el cielo o estaba ahí? ¿Sí? Porque eso dice, mire. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús hablando le está diciendo, estoy acá contigo, pero también estoy allá. Y por eso yo puedo hablar cosas celestiales, puedo vivir cosas celestiales, puedo expresar las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque no estoy solo acá, también estoy allá. Y Efesios también dice eso, que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. O sea, estoy acá y estoy allá. El problema es que existe una desconexión entre lo que pasa allá conmigo mismo y lo que pasa acá conmigo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que ya la han oído, pero no está de más. Entonces hay un diseño que dice que lo que recibe la cabeza también lo recibe el cuerpo. ¿Cierto? Tiene lógica. Pero lo que es la cabeza también lo es el cuerpo. Y si Cristo es nuestra cabeza y Cristo fue ungido, el cuerpo también está ungido. ¿Sí? Eso Jesús lo entiende súper bien, lo sabe. Pero nosotros a veces como que no nos sentimos, no nos vemos ungidos. ¿Sí? Pero el ungimiento que recibió Cristo también lo tenemos nosotros. Y necesitamos introducirnos en eso. ¿Sí? El problema es que la falta de revelación de Cristo nos distancia de la profundidad de Cristo. ¿Sí? El problema es un problema de revelación. Y vivimos como entes externos al mismo, habitantes terrenales en el cuerpo con una cabeza en los cielos. El problema es que estamos como divididos de Cristo. ¿Sí? Y uno dice, no, yo no estoy dividido de Cristo porque yo amo a Cristo, pero ¿qué hay en tu vida? ¿En tu vida está Cristo? ¿Sí? La otra vez estábamos con un amigo y decía cómo él pesaba de alguna forma las cosas de la vida. Decía, si no me huele a Cristo, decía. Si eso no me huele a Cristo, entonces no me gusta. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, está Cristo. Donde está Jesús, ahí está Jesús. Es imposible no reconocer a Jesús. Incluso si tú ves los frutos de tu vida, puedes saber fácilmente cuál vino de Cristo y cuál no. Porque el que vino de Cristo se nota. ¿Sí? Tiene luz propia. Y mi propio fruto a veces, aunque le saque brillo, en realidad no tiene luz. Entonces uno logra identificar esto es de Cristo, esto no es de Cristo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces el problema es que a veces, aunque somos parte de su cuerpo, como que estamos desconectados de él. Y eso no debe ser así. De hecho, no debería poder ser así. Pero sí pasa. ¿Sí? Y vamos a hablar, o ver más bien, por qué esto se da. ¿Sí? Y el problema no es que en el espíritu no estemos conectados con él. Dice la palabra que el que se une con el Señor es un espíritu con él. Y yo no cuestiono que entre nosotros, no cuestiono que estemos separados de él. No estoy diciendo, o más bien, no digo que estemos separados de él. Digo que hay una parte de nosotros que a veces como que no conecta, no hace la sinapsis, ¿cierto? Y por esa falta de conexión es que no vivimos como deberíamos vivir. ¿Ya? Y voy a volver a leer un pasaje largo, en 1 Corintios 2:6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Sí? Dios predestinó una sabiduría para nuestra gloria. Y Pablo más en Efesios dice que vengo en espíritu de sabiduría para que conozcan cuál es la gloria. ¿Sí? Vuelvo.
Y dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Está diciendo que si los gobernantes, y no solo las personas naturales, sino que los gobernantes de este siglo, hubiesen entendido quién era y el plan eterno, no hubiesen crucificado a Jesús porque se estaban venciendo a sí mismos con eso. ¿Sí? El infierno, cuando crucificó a Jesús, pensó que estaba ganándole. ¿Sí? Estaban contentos. Por eso por ahí Brunet tiene una canción que dice, hemos vencido al corderito, dice así. ¿Sí? Hace como un parafraseo y dice, habla del momento en el que Jesús es crucificado y dice, las tinieblas decían que lo han vencido y estaban contentas celebrando porque vencieron a Jesús. Pero Jesús de vuelta resucita y les tumba todo el plan. ¿Sí? Esa sabiduría oculta del Cristo resucitado es la que el infierno no tenía acceso y todavía no lo logra entenderlo, pero nosotros sí tenemos acceso. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Porque si lo hubieran entendido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿sí? Volvemos a la revelación, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, diga, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu de Dios para saber qué es lo que Él nos dio. Amén. Y nosotros hemos recibido, no sé, ya lo dije, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Sí? Lo que está diciendo es que el hombre espiritual puede entender las cosas del Espíritu, pero el hombre natural, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entenderlas. Por eso es que a veces le hablamos a gente de Cristo cosas que pueden ser evidentes para nosotros, pero que no le entran. Y te dicen, eso es necedad, eso es locura. Pero tú sabes que no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el espíritu que tú tienes. Entonces no la pueden entender. Las cosas del espíritu se acomodan a lo espiritual. Amén. Y dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Este Cristo que venció, que resucitó, no solamente nos dio ser parte de su cuerpo, sino que decidió darnos su mente. ¿Sí? Y el problema de vivir a veces en dos realidades es que nuestra mente está desconectada de la mente de Cristo. Entonces tenemos una vida del Espíritu en el Espíritu, con una mente que no se acomoda a las cosas del Espíritu, entonces choca continuamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende que más o menos por dónde vamos, cierto? La mente de Cristo. Entonces Cristo nos dio su mente. Tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está en ti. ¿Sí? No está fuera de ti para que le preguntes, sino que está en ti y puede obrar desde ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que nos permite la mente de Cristo? La mente de Cristo es revelada por el Espíritu, proveyendo entendimiento para gobernar. La mente de Cristo provee entendimiento. Te hace entender las cosas. ¿Sí? Y al entender las cosas te permite juzgar sobre las cosas. Entonces, un hijo de Dios debe ser una persona que entiende, un entendido, que pasan las cosas y no está así como, me está pasando todo esto y no sé nada, sálvenme. No, viene algo y entiende. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo y el Espíritu provee entendimiento. Y cuando tú tienes entendimiento puedes gobernar sobre lo que está pasando. Y gobernar no solamente es
juzgar al que te está atacando, sino que mirar en ti y ver, mira, quizás yo abrí una puerta y por eso me está pasando. A veces yo no hice nada y me están atacando. ¿Sí? Y uno puede reaccionar de manera correcta. ¿Sí? ¿Conocen gente que ante un accidente reacciona perfecto? Son valorables esas personas, necesarias dentro de un equipo. ¿Por qué? Porque pasa algo, a veces pasan cosas que uno no sabe por qué pasan. Y hay uno que reacciona y es espectacular. ¡Oh, qué asertivo! ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Esa persona logra mirar la situación, entender lo que pasa y tomar las decisiones correctas. Ese debe ser un cristiano. Ese debe ser un hijo de Dios. Que mira las situaciones y entiende, porque tiene la mente de Cristo y sobre eso juzga, sobre eso ejecuta una acción de justicia. Y trae orden, trae diseño, ¿sí? Hace que las cosas pasen. ¿Amén? Arriba están en una maratón. La mente de Cristo es revelada por el Espíritu. ¿Sí? La mente de Cristo es formada por sus 7 espíritus. ¿Sí? Y los 7 espíritus del Señor modelan el entendimiento de Dios con el cual Él gobierna. Es como un consejo, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de los espíritus, los vamos a mencionar. La palabra en Isaías 11 habla del reinado justo del Mesías, ¿sí? Así se llama el título de la canción, dice así. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Es nuestro Señor. Y reposará sobre él espíritu del Señor, ¿sí? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí? Son 7 espíritus. Y dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sí, dice que el Señor gobernará, dice, o tendrá los espíritus del Señor, espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, de temor de Jehová, de consejo. El espíritu del Señor, dice, va a estar sobre él. Y estos espíritus lo que hacen es configurar o determinar cómo él va a gobernar. ¿Sí? Son palabras que están hiladas, están dentro de un mismo relato. ¿Sí? Y este relato dice, con estos espíritus va a gobernar y lo va a hacer de esta forma. ¿Sí? Lo va a hacer en justicia, lo va a hacer en verdad. Como dice al final, la justicia será ceñidor de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sí? Este Cristo que gobierna, este Mesías que gobierna, lo hace con estos 7 espíritus. Estos 7 espíritus modelan o definen su mentalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi entre el trono. Estamos en una imagen de gobierno. ¿Sí? Está el trono. Vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios también mira. ¿Sí? Nosotros hablamos de visión, Dios también tiene visión. Él mira, ¿y cómo lo hace? Lo hace con sus 7 espíritus que recorren la tierra. Estos 7 espíritus son los que mencionamos anteriormente. Entonces, cuando Dios está mirando a la tierra, lo está haciendo con su entendimiento. Y con su entendimiento Él puede juzgar sobre la tierra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces los espíritus del Señor, imagínense que hubiera un consejo. Y el consejo opera en el Señor ante ciertas situaciones, provee un entendimiento y sobre eso juzga. En nosotros estos espíritus también deben estar encendidos. Estos 7 fuegos que dice la palabra, los 7 ojos del Señor, deben estar encendidos en nuestro corazón. Cuando el Señor dice que nos dio su mente, es que nos dio su espíritu. Los mismos espíritus que operan en Él vienen a operar en nosotros para que podamos obrar con entendimiento. Amén. La palabra en Daniel 12:3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre.
Los entendidos resplandecen y enseñan justicia. ¿Sí? Cuando tú eres un entendido, o sea, tienes la mente de Cristo, resplandece. Eres como un farol en la oscuridad y puedes enseñar justicia. Ahora, nuestra capacidad de resplandecer y de exhibir la justicia depende de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no es el que viene de Él, entonces no resplandecemos por nada, ¿sí? O resplandecemos con nuestra propia luz, que en realidad no es muy útil. Este es uno de los grandes problemas de la iglesia. Muchas veces vivimos con un cuerpo sin el entendimiento correcto, ¿sí? Vivimos y no entendemos. ¿A alguno le pasa que a veces no entiende? No estamos condenando ni juzgando a los que no entienden. Estamos diciendo que si hasta el día de hoy no hemos entendido, está la posibilidad viva, abierta, para entrar en Cristo y comenzar a vivir como entendidos. Comenzar a vivir con su mente, proveyendo respuestas, proveyendo soluciones, siendo asertivos, siendo exactos en los pasos que damos en la vida. No es normal que un hijo de Dios viva de consecuencias y de consecuencias tras consecuencias. Eso no está bien. Un hijo de Dios no debe vivir, que la ola lo llevó para allá, la ola lo llevó para acá. Un hijo de Dios no debe vivir así. ¿Sí? Si de alguna forma hemos vivido así hasta hoy, es porque nos falta entendimiento, es porque nos falta revelación de Jesucristo, es porque nos falta conocerle. Y eso se debe acabar en algún momento. Y depende de nosotros, porque Él ya lo hizo todo para que eso no fuera así. Entonces a veces tenemos un entendimiento incorrecto porque vivimos bebiendo del espíritu del mundo y no del espíritu de Dios. La palabra en Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo. En otras versiones dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis. En otras versiones dice también: para que gustéis o comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? Entonces dice la palabra, esto se lo están escribiendo a una iglesia, ¿sí? No son del mundo, son personas que están en la iglesia tal como nosotros. Y dice: no se conformen, no se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación ¿de qué? De su entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que desamoldarse de este mundo, tiene que renovarse. ¿Para qué? Para que podamos gustar la voluntad de Dios, ¿sí? Hay veces en las cuales no entendemos la voluntad de Dios y hasta nos parece como media fome, ¿sí? Y eso se produce toda vez que nuestro entendimiento no está conectado a la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Estoy redundando mucho? ¿No? Entonces no se conformen a este siglo. Si nos conformamos a este mundo, vivimos y respondemos como este mundo. Entonces necesitamos salirnos de este mundo y empezar a pensar con la mente de Cristo. Amén. La renovación de nuestra mente produce transformación que nos permite gustar de su voluntad. A veces no entendemos su voluntad y vivimos años sin entender su voluntad, ¿sí? Y a veces esperamos que venga alguien a hacernos entender su voluntad. O algunos a veces están tiempos diciendo: Señor, quiero saber cuál es tu voluntad, y como que vivimos como un volantín sin cola, dicen. ¿Sí? Como va para allá, se da vuelta, cae, como que ya el volantín va a morir. Y por milagro sube de nuevo. Y se siente también en ese momento. Yo elevo volantines con cola. Sí, porque no soy tan perido. Mi papá eleva volantines perfectos. Pero no, yo con colita ahí no se mueve, está así. Sí, lo puedo guiar como yo quiero. Bien, un cristiano sin la mente de Cristo es como un volantín sin cola, dirigido no por un experto, sino que por cualquier cosa. ¿Sí? Y va para allá, y uno no entiende por qué es tan errático su andar. Es como el hombre de doble ánimo, dice, que es como el mar que va y viene, va y viene. Y nosotros no podemos estar en un vaivén de cosas, ¿sí? No se puede, no debe ser así. Hay un problema de mentalidad. Bueno, la mentalidad no sé si está acá, pero hay un problema de mentalidad, un problema de entendimiento. Amén. Lo repito harto porque es de lo que vine a hablar. Ahora, Jesús cuando llega y empieza a predicar, inicia su ministerio, su predicación, habla mucho acerca de esto mismo, ¿sí? Jesús, si ustedes lo miran,
en su predicación nunca predicó de la salvación. En algún momento mencionó que Él vino a salvar y no a condenar. Pero no se dedicaba a decir, vengan a mí y me los llevo al cielo. No, Jesús nunca predicó eso. ¿Sí? La predicación de Jesús partió y lo primero que dijo fue arrepentíos. ¿Sí? Llegó así de frentón. ¿Sí? Es muy distinto al evangelismo que a veces hacemos, que como que tratamos de hacernos amigos del mundo para ver si lo podemos traer. Y nos adaptamos a su forma y le decimos, no, mira, si tú puedes seguir haciendo todo lo que se te ocurra y de a poquitito vas a ir conociendo a Cristo. No, Jesús no dijo así. A menos Jesús no. ¿Sí? Debemos aprender a ser como Jesús. Porque Él llegó y dijo, arrepiéntanse. Listo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentido significa cambien su manera de pensar. Cambien su mentalidad. Eso es arrepentirse, es eso. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu mentalidad. ¿Por qué? Porque yo vengo con un reino y este reino es distinto a su reino. Yo vengo con una mentalidad diferente, yo vengo con principios distintos, yo vengo con un entendimiento diferente. Y no pueden entrar a este reino si siguen con su forma de pensar. Por eso arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos está aquí. Y el reino de los cielos está aquí. Está aquí, está entre nosotros. Pero si no cambiamos nuestra forma de pensar, por mucho que esté aquí, no pasa nada con ese reino. Un reino de poder, un reino de respuestas, de soluciones, un reino inconmovible en medio nuestro y no podemos gustarlo por nuestra falta de entendimiento. ¿Y por qué lo digo así? Porque nos pasa. La vida nos lleva de un lado a otro y no entendemos nada. Y le decimos, Señor, ¿qué es lo que pasa? Jesús te dice, deberías entenderlo, porque tienes todo para entenderlo. ¿Cierto? Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Si Jesús estuviera acá entre nosotros, nos diría, arrepiéntanse. Y no es que una vez ya me arrepentí en el pasado, no, hoy día necesitamos arrepentirnos cada día en la mañana. Su misericordia se renueva por un motivo. Hay un motivo por el que se renueva, porque la necesitamos de nuevo. Cada mañana su misericordia se renueva porque la necesitamos. Jesús no busca superhombres, busca personas sedientas, hambrientas de Él, que se rindan ante su presencia. Que le digan, Señor, cambia mi forma de pensar, hazme entender hoy día algo de este día. Para que al llegar en la tarde, en la noche, antes de dormir, haya un fruto en nuestro corazón de lo que fue ese día. Pero a veces tenemos años sin fruto, años sin entender nada de nada. Y eso se produce porque nos falta conectarnos con Él y entender. Y lo que Él más quiere es que entendamos. Que entendamos, que la vida sea agradable porque la entendemos. Y hay momentos, hay cosas difíciles. Yo no estoy hablando de que entender no nos libra de problemas, no. Nos permite vivir las situaciones difíciles de la vida y dar un fruto correcto, un fruto que después lo podamos mirar y disfrutar. El mensaje de Jesús llamaba al arrepentimiento porque traía un reino con otra mentalidad. La mente de Cristo es la mentalidad del reino. ¿Sí? Como la cabeza piensa, la cabeza del reino piensa, así piensan todos. Esto es lo que manda. Es así. Pues suena un poco tirano, quizás. Pero Él tiene los 7 espíritus. O sea, no. Por eso dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién le va a enseñar a Él? Si Él ya sabe. A veces queremos enseñarle. Entramos en discusiones como Job. Y apelamos a nuestra integridad quizás. Pero Él dice, y a veces nos lleva a un lado, le dice, ¿tú sabes dónde paren las cabras monteses? Y Job quedó así. ¿Tú sabes de dónde nace el viento? ¿Conoces el camino de la luz? ¿Tú sabes eso? Le dice Dios a Job, que estaba tratando de argumentar. Y la respuesta final de Job le dice, reconozco que todo lo puedes y en mi pensamiento nada puedo entender. Dice, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Entonces a veces de oída hemos oído, pero nuestros ojos no lo han visto. Y sale la oración de Pablo, oro que los ojos de vuestro corazón se abran, para que puedan conocer esa herencia, para que puedan conocer su posición en Él. Amén. Por su entendimiento se estructura la justicia, el diseño y el orden de todas las cosas. Entonces, en la medida que nos ajustamos a su mente, podemos ser efectivos en esta vida. Amén. Amén.
A veces vivimos desconectados de esta realidad. Yo decía, el reino de los cielos está aquí. Yo les pregunto, ¿dónde está el reino de Dios en tu vida hoy? ¿A dónde está? A veces como que se nos extravía el reino, ¿sí? En los momentos de mayor ansiedad, yo tengo un trabajo, mi trabajo es de harta intensidad. Entonces a veces estoy así colapsado de estrés, estoy estresado así mal. Y en esos momentos, cuando estoy en lo peor, el Señor me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces lo miro y digo, sí, como que me desenfoqué. Dejé que me llevara la corriente de este mundo y estaba ahí focalizado en otras cosas. Y me hace mirarlo y puedo reposar, descansar en Él. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino en tu vida? ¿Dónde está el reino en tu casa? ¿Dónde está? Pregunta retórica, no es para que me respondan, pero ¿dónde está el reino hoy? ¿Está allá arriba? ¿Está en los cielos nomás y Jesús está ahí en su reino, esperando el momento en que el Padre decida que suene la trompeta y pueda venir a rescatarnos? ¿O el reino está acá? El reino está acá. Lucas 12:32 dice, no temas, rebaño pequeño, qué bonito, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, al Padre se le ocurrió darte el reino a ti. ¿Sí? Es como como el papá que le da algo a su hijo, no sé, yo no soy papá, pero que le da algo a su hijo y está ahí intacto a veces, o está ahí y lo usamos a veces, y nos falta descubrirlo, nos falta vivirlo, nos falta desarrollarlo. El reino es tuyo, ¿sí? ¿Sabes la diferencia de un hijo en el reino y un siervo en el reino? El siervo trabaja para su Señor, pero en lo que trabaja no le pertenece, pero un hijo trabaja en lo que le pertenece. El reino es tuyo y por eso trabajas en el reino. Es por eso, de eso se trata. Es tu reino. Por eso Jesús era chiquitito, bien chiquitito, y empieza a hablar de los negocios de su padre. Ya a los 12 años no había vendido ni un cuchuflí. No sabía nada de negocios, de responsabilidades, nada. Y Jesús a sus 12 años ya sabía que había negocios, negaba el ocio por hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque sabía que el reino se le había dado. Amén. Entonces, ¿dónde está el reino? El reino está en ti. El Padre te lo dio. El reino te pertenece. Ahora, ¿en qué lugar estás tú dentro del reino? ¿Sí? Una cosa es dónde está el reino, y yo te digo, el reino está acá. Ahora, ¿en qué parte estás tú de ese reino? ¿Sí? El evangelio de la salvación muchas veces nos deja, y este es un concepto conocido, en las puertas del reino. Estamos ahí, el reino está ahí, y estamos ahí salvos. Pero Cristo vino a traer algo mucho más profundo que la sola salvación. Nos salvó para algo. Nos salvó para ungirnos, para ser un reino de sacerdotes, que gobernásemos con Él. Y eso es lo que debemos hacer acá. ¿En qué lugar estás tú dentro del reino? Eso depende de tu posición respecto a Cristo. Mientras más conectado estás con Cristo, más sumergido estás en su reino y más se manifiesta el reino desde ti. Mientras más lejos estás de Cristo, el reino está más distante de ti o tú estás más distante del reino y no pasa nada con el reino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces depende de tu posición respecto de Cristo. ¿Sí? Mientras más cerca de Cristo, más reino. Mientras más lejos de Cristo, no hay reino. ¿Se entiende? La vida cristiana fuera del reino se traduce en una vida religiosa. Voy a hacer este alcance en esta parte porque el Señor nos lo habló y nos dijo, ¿saben que eso no me gusta? Y fue hace como 2 semanas atrás. Me dijo, necesito que cambien esto. ¿Sí? Voy a contar la historia. Llegamos a intercesión y no muy diligente yo, no tenía llaves para abrir la iglesia, entonces estábamos afuera de la congre y no podíamos entrar para interceder. Ya tengo llaves, gracias Jordan, pero no tenía llaves. Evité siempre tener llaves porque, no sé, pero no tenía llaves y estaba el equipo de intercesión afuera y teníamos que hacer algo. Entonces dijimos, ya vamos a improvisar una respuesta. Señor, ¿qué hacemos? Ya vámonos a algún lugar
que no sea tan lejano y que nos permita reunirnos. Entonces lo que hicimos fue, ya nos vamos al Plaza Agaña. ¿Plaza Agaña? ¿Ese era, cierto? Sí. Nos vamos a Plaza Agaña, ahí hay unas terrazas, la Ali nos dio el dato. No sé qué habrá hecho en las terrazas la Ali. No, son muy bonitas. Entonces fuimos y había mesas. Entonces llegamos y dije, Señor, y ahí dije, entendimiento. Señor, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué tú quieres que hagamos acá? Ya, error, puede ser error mío, pero si estamos acá es por algo. O algo tú vas a hacer. Porque lo vil y despreciado, Dios lo transforma y lo hace valioso. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, si de una vendida que pudo ser vendida, tú vas a hacer algo. ¿Sí? Y lo hizo. Y llegamos a las mesas y el Señor, mientras yo estaba buscando mesas, empecé a mirar y dije, Señor, ¿quieres que comamos porque podemos comer? No era comer. Y me dice, quiero que disfruten, me dice así. Quiero que disfruten. Y yo dije, bueno, entonces vamos a comer. Y nos habló también acerca de la gratitud. Quiero que aprendan a vivir en gratitud. Entonces nos sentamos en una mesa, no fuimos a comer porque no era ese el foco, aunque dijimos que lo íbamos a hacer. Así que los que quieran sumarse a intercesión, van a ir a comer. Pero más allá de eso, nos sentamos en una mesa y Lucas hizo una pregunta que en realidad debiese confrontarnos. Dijo, ¿fluirá la intercesión acá? Dijo así. ¿Fluirá la intercesión acá? Y dije, buena pregunta, dije, bien. Y fue un tiempo tan poderoso de descubrir, de mirar que el Señor, por un lado, tomaba esa instancia para sacarnos de un molde, porque acá uno como que viene con cara de iglesia. Llega acá y obvio, o sea, ¿qué más voy a hacer? ¿Cierto? Y si hago otra cosa, obvio que está mal. ¿Cierto? Sí, pues si me pongo a jugar al celular acá, es como que no, está mal. Pero en otro lugar, donde el entorno dice que es para hacer otra cosa, ¿fluirá la intercesión? ¿Estará el reino acá? ¿Se escuchará la voz del Espíritu acá como se escucha allá? ¿Habrá profecía en este lugar? Y hubo y mucha. Y fue poderosísimo. ¿Sí? Y el Señor nos desestructuró mucho de esa vida tan estructuradamente religiosa, tan condicionada, tan formada según lo que nos acomoda. Y nos dijo, quiero que disfruten. No están disfrutando. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poco más de eso. La vida cristiana fuera del reino se traduce en una vida religiosa, carente de testimonio y experiencia. ¿Sí? Un cristiano fuera del reino, como que no cuaja. Un hijo de Dios fuera del reino, como que no. Por más que se esfuerce en llevar una buena vida cristiana, va a llevar una vida usualmente religiosa y con mucha frustración. Una vida redundante en torno al pecado, redundante en torno al esfuerzo y a la falta de satisfacción. No sé si a alguno le ha pasado de sentirse poco satisfecho a pesar de que viene a la iglesia siempre. Que dice, o que incluso le reclaman al Señor y dice, Señor, he hecho tanto por ti. He pagado todos los precios que tú me has dicho y he sido fiel, pero como que no soy feliz. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado. Me pasó hasta que, de hecho, tuve una de mis grandes crisis cuando recién me convertí porque dejé amigos, dejé todo. Dejé todo, música, todo lo que yo tenía. Entonces como que quedé en nada y empecé de cero y hacía muchas cosas y vivía mucho de Dios, pero no me satisfacía. Nunca estaba contento. Entonces mi cara, yo no soy así el que se anda riendo ni el más explosivo en general, pero ahí era amargura de corazón. Entonces yo iba a predicar, por ejemplo, y hubo un tiempo en el que el Señor nos dio mucha unción para sanar y liberar. Entonces fue como súper explosivo. Entonces íbamos a predicar y quedaba la grande, así era una manifestación súper evangelística, a mi parecer. Y me bajaba de predicar después de que estaba así la gloria y todo el mundo llorando y con 1.000.000 de cosas, bautizados y qué sé yo, y me amargaba y lloraba. Estuve con una depresión cristiana durante 9 meses. Es que llegaba con Macarena
llegaba a donde ella y me ponía a llorar. Lloraba y decía, el Señor se me fue. El Señor me usa y se me va. Me falta la satisfacción. Dije, mira, dejé tanto y como que me falta todo. Porque dejo de predicar y se me va la presencia. Dejo de predicar y ya no escucho su voz, pero cuando predico estoy así activísimo. Entonces, lo que casi que era como en ese tiempo, el Señor es tan bueno con las niñerías que a veces uno tiene, porque lo que se me ocurría decir o hacer, como que resultaba. Entonces yo, no sé, pues podía ver una persona coja, por ejemplo, y salta, le decía, y saltaba. Entonces era como, wow, era algo bacán. Pero pasaba eso y ya no estaba Cristo. Aparentemente no estaba. Hasta que entendí que mi ausencia tenía que ver con no conocer al Padre. Entonces un amigo muy, muy amado me dijo, lo que a ti te falta es conocer al Padre. Estás viviendo como un siervo más. Te falta conocer al papá. Y fue eso, ni me oraron. Pero lo entendí tan profundo y empecé a entender la gracia también. Aquí lo que voy con todo el relato de la vida es que Dios no quiere que seamos personas cristianas amargadas, frustradas, limitadas, llenas de estructuras, de legalismo, de religión. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere el gozo en sus hijos. Dios quiere la paz, Dios quiere la confianza, la satisfacción. Cuando la gente te mira y ve en ti a alguien feliz, alguien con paz en medio de la crisis, cuando la gente ve en ti una persona certera en sus decisiones, entonces quieren lo que tú tienes. Como que a este no le despeina a nadie. Así me han dicho a mí a veces. A ti no te despeina nada. Sí, no me despeina porque tengo confianza. Porque sé a quién acudir. Y no tengo que irme a un monte para encontrarlo. Decidió vivir dentro mío. Y lo tengo más cerca. Una vez el Señor me dijo, estoy más cerca de ti de lo que tú piensas, me dijo así. Me dijo, estoy dentro de ti, me dijo así. Y yo, Dios vive dentro de ti. Amén. Por eso su reino está en ti. Amén. La vida cristiana fuera del reino se traduce en una vida religiosa carente de testimonio y experiencia. No puede vivir en base a la experiencia de otro y la revelación de otro toda la vida. La religión modela una mentalidad de reino que se basa en un sistema productivo de vida, sin vida del espíritu. ¿Sí? La vida religiosa modela una mentalidad de reino también. Productiva, de hacer, de gastarse, de dar la vida. Yo vi eso en mis abuelos. Mis abuelos, mis abuelos fueron fundadores de una de las denominaciones más grandes de la iglesia evangélica pentecostal que hay en Chile, hace como 1000 años. Y aunque tiene mucho testimonio y muchas cosas, de las veces que una vez el Señor me habló y me dijo, y me hizo ver su sufrimiento y fue doloroso. Y me dijo, no quiero eso. Bueno, y ahí el Señor quebró una iniquidad de religión, de hecho. O sea, había una iniquidad de religión. ¿Cómo puede llegar a haber una iniquidad de religión evangélica? No tiene cómo se llega a eso. ¿Y se llega a eso cuándo? Cuando no hay vida del Espíritu. Cuando no hay revelación de Cristo, cuando no hay comunión con el Espíritu. Pero uno le da. Y uno se mira y está vacío. Un modelo de trabajo cristiano sin gozo y con una mala comprensión del servicio. El servicio debe ser placentero. Es algo que te gusta, que rico es servir. ¿Cuántos lo han dicho o lo sienten así? Qué rico es servir, qué rico ir a hacer el aseo a la iglesia. Qué rico es servir. Debería gustarnos. ¿Por qué? Porque Cristo se alegraba en servir. Ahí está la gracia del gobierno en el servicio. La máquina del reino. Hace años atrás hablé de la máquina del reino. ¿Por qué? Porque yo me vi funcionando como en una máquina productiva. Entonces yo estaba en todas.
reunión. Estaban los liderazgos de todo. Todos los liderazgos estaban metidos en cuánta cosa había, ahí estaba yo. Y era feliz en cierta medida, pero funcionaba en una dinámica de hacer, que muy poco me detenía a disfrutar. Y por eso, insisto, Dios quiere que disfrutes. No estoy diciendo que ahora tires la esponja y te vayas al Caribe, a una isla desierta y hagas nada en tu vida. No se trata de eso. No estoy hablando de que no hay que hacer. Estoy hablando de que si vas a hacer cosas, hazlas según su corazón. Porque si no te tortura, si no te daña. El Señor nos dijo, no quiero su sacrificio si no hay un gozo puesto por delante. El Señor nos dijo, no quiero que sufran por sufrir. Es verdad, hay cosas que hay que sufrir en Cristo. Sí, eso es cierto. Hay precios que hay que pagar, es cierto. ¿La vida cristiana es fácil? No, nunca dijeron que era fácil. Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Pero si vas a tomar una cruz, tiene que haber un gozo puesto por delante. Tiene que haber una esperanza que satisfaga tu corazón para que tú, a pesar de que todo pueda ser difícil, te esfuerces por eso. Porque si no, llegas a una presunta meta y tu vida está desierta. ¿Sí? Y así es como muchos se terminan yendo de la iglesia. Muchos que fueron extremadamente activos y que tú decías, oh, qué potencial tienen, de repente ya no están. ¿Y por qué? Porque un dulce de afuera fue más dulce que lo que tenían adentro. ¿Por qué? Porque nunca disfrutaron. Dios quiere que disfrutes. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleítate, alégrate, gózate, regocíjate. ¿Qué dice el apóstol Pablo? También regocíjense, dice. Y otra vez digo, regocíjense, gócense, alégrense. No estén con cara de limón todo el día. ¿Sí? Lo cierto es que cada vez que operamos de esta manera, no disfrutando, entramos en una dinámica muy babilónica. ¿Sí? Babilonia construye un edificio sin vida. Babilonia levanta un cuerpo de hombre sin Cristo en la cabeza. Edifica ladrillos sin diseños eternos y frutos que no brotan de la fe. Escaleras con nombres de hombres que buscan llegar al cielo por su propio beneficio. Estamos en una adoración y el Señor nos dice, bajen sus escaleras, nos dice. Si ven que a veces el Señor nos ha hablado acerca de la escalera de Jacob. Entonces el Señor nos habla de la escalera de Jacob y nos dice, y empezamos a mirar muchas escaleras y cada uno iba con su escalerita. Y algunas más altas que las otras, y uno decía, bueno, qué bien que tengan su escalera porque quizá habla del don, pero en realidad eran personas que iban con su escalera y querían llegar más alto y tener la máxima revelación. Ese era su fin. Y el Señor nos dijo, bajen esa escalera, nos dijo así. Esa escalera no tiene nada que ver con Él. ¿Sí? Babilonia opera también como un sistema de gobierno. El reino es un sistema de gobierno. Babilonia opera en un sistema de gobierno. También tiene su reino. También tiene su estructura de gobierno. ¿Sí? Es la antítesis de Sion. Es la antítesis del reino del Señor. ¿Sí? Y Babilonia se especializa en trabajar en torno también a la religión. Entonces a veces creemos que estamos edificándole una casa al Señor y en realidad estamos edificando un edificio cualquiera. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando no estamos con Cristo. ¿Sí? Vuelvo al principio. Esto se trata de la revelación de Jesús, del Cristo, de entrar en el Cristo. ¿Amén? Ya voy a avanzar más rápido. ¿Andrés me ayudaría? Entonces el Señor quiere llevarnos a una dimensión de vida en Cristo. El Señor no está buscando que sus hijos sean máquinas o robots que hacen muchas cosas. ¿Sí? La palabra dice que si alguno está en Cristo, y volvemos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí dice, son todas hechas nuevas. Y eso habla de la posibilidad que nos da Cristo de empezar cada día
de nuevo. De que si las cosas hasta hoy día estuvieron mal, reiniciar, hacer un cambio de switch, ¿sí? Y proveyó todo para que se hiciera un cambio de switch. Ahora, hay dos verdades de la vida en el reino que nos conectan con la mente de Cristo que voy a mencionar. Que además de lo que he hablado, el Señor me dijo que era tan importante que pudiéramos profundizar en esto. ¿Sí? Todavía me quedan unos 15 minutos. Entonces, dos verdades de la vida en el reino que nos conectan con la mente de Cristo. Una es la fe en autoridad. ¿Sí? La fe obra bajo principios de autoridad. Viene del autor. La fe, y acá el Señor me habló y quiero ver bien cómo transmitirlo. Muchas veces la fe con la que nosotros vivimos a veces es muy especulativa, a veces es muy basada en la esperanza o en lo que debería ser, ¿cierto? Sin embargo, hay una dimensión de la fe que opera por la autoridad de aquel que emite la voz y que por eso es correspondida, es justa. Lo vamos a ver en una historia. Lucas 7, del 1 al 10, habla de la historia de un centurión. ¿Sí? La saben, ¿cierto? Un centurión que tenía uno de sus siervos enfermo. Y Jesús dice, ya, bien, voy a ir. Va a ver al centurión porque era un hombre de gran estima en el pueblo. Entonces el pueblo le dijo, vaya a ver al centurión porque él es de estima. Y Jesús va para allá. Y el centurión, cuando ve a Jesús de lejos, le dice a uno de sus discípulos, o de sus amigos, dice, anda donde Jesús y dile que solo suelte la palabra, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad y tengo también a otros en autoridad. Y cuando yo digo que se haga algo, ellos lo hacen. Entonces dile a él que diga la palabra, ¿no? Y Jesús viene y dice, no he visto fe como esta en todo Israel. ¿Sí? Y esto muestra un principio que está ligado a la figura de la autoridad asociada a la fe. No se trata solo de que Jesús pueda hablar y que se hagan las cosas. Hay un respaldo, hay un asidero en su autoridad para que las cosas que Él dice se hagan. Él tiene toda una base legal que permite que su voz sea efectiva para que se cumpla lo que se dice. ¿Se entiende? ¿Se entendió así? La fe viene por el oír la palabra de quien tiene autoridad para hacer todas las cosas. Yo, separado de Cristo, puedo lanzar la palabra y aunque la lance 1.000.000 de veces no pasa nada. Pero cuando Cristo en su autoridad, y eso es lo que reconoce el centurión, cuando una persona con autoridad lanza una palabra, eso se hace. Entonces Jesús, porque es Cristo, tiene la autoridad para soltar una palabra y hacer que eso se cumpla. Si Él no tuviera autoridad, eso no pasaría. ¿Se entiende? Por eso es que las personas o los hijos del Señor que operan en la mente de Cristo tienen la capacidad de soltar una palabra y que eso se cumpla. Porque hay un conducto, hay una base legal. Eso es lo que quiero que se vea. Hay una base legal que permite que la fe tenga una obra que se cumpla. ¿Sí? No es solo porque Él es Dios, es porque Él tiene la autoridad para que eso sea así. Y eso es lo que reconoció este centurión. Él tiene autoridad, entonces dile que lo diga, listo. Ahora, ¿cómo el centurión sabía que él tenía autoridad en el espíritu? No tengo idea. Pero Jesús dice, él entendió que la fe no se trata solo de que yo diga algo bonito y lo crean, así como que florezca No, la fe tiene que ver con que yo soy rey, con que yo gobierno, con que yo tengo autoridad y que si yo digo la palabra eso se cumple. Que no se trata de que alguien me diga que sí o que no. Si yo lo digo, dice Jesús, eso es así y punto. Entonces cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida de fe empieza o debe cambiar. Porque no se trata solo de que yo agarre una palabra al voleo que al Señor se le salió, sino que yo entiendo que Él es rey,
que Él gobierna, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que si Él dice algo sobre mí, eso se cumple. Y que si yo le oigo decir algo sobre algo, se cumple. Y yo puedo moverme en pos de eso. Y si yo escucho esa voz, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, entonces yo puedo soltar la misma voz y hacer que eso se cumpla. La vida de fe tiene mucho más que ver con la autoridad que con una sola buena voluntad. ¿Sí? ¿Se entiende? La acción de fe tiene un asidero legal y racional en la obediencia de quien tiene autoridad. Ahora hay un problema en esto. Cada uno de ustedes tienen autoridad. ¿Sí? Tenemos autoridad. Lo vimos en Efesios, ¿cierto? Decía que lo puso por todo a la iglesia por cabeza de todo aquí en la tierra. O sea, nos dio autoridad. Y tú tienes la capacidad de en esa autoridad soltar una palabra y que eso se cumpla. Pero también tienes la capacidad de sujetarte a otro que no tiene autoridad y darle autoridad. ¿Sí? Cuando viene un médico a darte un diagnóstico y tú te sujetas a su autoridad siendo tú la autoridad, entonces quedas preso de su diagnóstico. ¿Se entiende? El lenguaje del reino es el lenguaje de la fe. Y la fe está determinada por la autoridad del autor. Si tú que tienes autoridad te rindes a la autoridad de otro, entonces eso se va a cumplir. ¿Sí? Ese es el problema del temor, por ejemplo. El temor es otra voz que trata de gobernar, pero que no tiene autoridad, a menos que tú se la des. Y si tú le das autoridad al temor, si tú le das autoridad a la muerte, si tú le das autoridad a la enfermedad, si tú le das autoridad a lo que sea que le des autoridad, eso tiene autoridad sobre ti. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tú conoces a Cristo, puedes oír y creer en su voz, accionando la fe, trayendo las realidades del cielo a la tierra. Nosotros como autoridades tenemos la posibilidad de sujetarnos a otros dándoles autoridad, eso ya lo dije. Hay una guerra de voces que demanda que nuestro entendimiento sea mudado y que la mente de Cristo se asiente en nosotros para que su voz gobierne, produciendo obediencia en nuestras vidas y en los sistemas que nos rodean. Entonces la fe está ligada a la autoridad. ¿Sí? Cuando nos encontramos con Cristo y nos encontramos con su autoridad, entonces podemos llevar una vida de fe. Si no te encuentras con Cristo, si no nos encontramos con Cristo, la vida de fe es muy distante. Se dan como chispazos de fe que uno la celebra, porque siempre es digno de celebrar lo que el Señor hace. Pero como que la vida no es una vida de fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No que tendrá experiencias de fe, sino que va a vivir por fe. Y vivir por fe demanda el que conozcamos a Cristo. Demanda el que podamos mirar a Cristo y que podamos seguir lo que Él dice, porque Él es Él. Amén. ¿Se entendió, cierto? Entonces fe, ¿sí? Cierre sus ojos. Diga fe. Fe. Sin fe es imposible agradarle. Fe. Amén. Fe. Segundo, y esto ya es lo último, la victoria como una posición de vida. Y el Señor, de hecho ayer estaba haciendo cualquier otra cosa y me empezó a hablar y me empecé a grabar porque me decía, necesitan redimensionar mi victoria. Porque me decía, a veces, o más bien me dijo, ven la victoria como la victoria sobre el pecado, como la victoria sobre la condenación. Pero no necesariamente ver la victoria sobre todo lo que vencí. Y es necesario que el Hijo de Dios habite en dimensiones de victoria que le permitan ser efectivos en su vida. ¿Sí? Voy a desarrollarlo. La palabra en Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que victoriosos. Ahora, ¿victoriosos sobre qué? Entonces a veces reducimos la victoria de Cristo a cosas como el pecado. Y nuestra vida se da vuelta en torno a eso. Y no vemos la victoria que Jesús tuvo no solo sobre el pecado y sobre la muerte, sino que reducimos la victoria de Cristo a cosas tan nimias y nos limitamos de vivir en su victoria. Nos limitamos de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Si nos restringimos de vivir, ¿por qué? Porque vemos nuestro entorno a veces adverso y no vemos que Él ya lo venció. Entonces estamos en un tiempo en el cual el Señor nos ha hablado que quiere llevarnos a vivir de victoria en victoria, que quiere llevarnos a tener una vida asentada sobre la victoria, no solo de victorias momentáneas, no solo porque a veces es distinto vencer en una batalla que vencer una guerra, ¿sí? Y hay veces que nos llevamos la vida peleando una guerra y nunca la ganamos, pero tenemos victoria, ¿sí? Alguien más que victorioso es una persona que ya se asentó en la victoria porque ya se venció y está parado sobre la victoria y puede gobernar sobre lo que se venció. Eso es ser más que victorioso. Entonces lo que Dios quiere en tu vida, lo que Dios quiere producir en ti, es que salgas de vivir en victorias parciales, que salgas de vivir en victorias pasadas y comiences a sentarte en plataformas de victoria para que tu vida sea más que victoriosa. Porque Él dice, yo ya vencí, ahora yo quiero que tú te pares en mi victoria y gobiernes desde mi victoria. El Señor nos dijo tiempo atrás que no bastaba con vencer, sino que debíamos sostener victorias. Y luego nos dijo que sostener una victoria era gobernar. Amén. Entonces lo que Dios quiere producir en ti es que redimensiones su victoria, que no la hagamos chiquita. Porque a veces ante las cosas que vivimos en la vida pareciera que la victoria de Cristo como que no fue tan grande, porque hay cosas que de repente como que nos sobrepasan. No sé si a alguno le ha pasado. Pero si vemos la victoria de Cristo, entonces podemos entrar a vencer sobre eso y gobernar sobre eso. Amén. La mente de Cristo está sentada sobre una plataforma de victoria que permite el gobierno sobre todo lo vencido. La mente de Cristo ya venció. Sí, ya venció. A veces tenemos mentalidad de derrota o mentalidad de que el problema o el gigante es demasiado gigante. Pero la mente de Cristo dice que ya venció, porque ya venció. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a presentar nuestro corazón delante del Señor. Y sí, oremos. Señor, reconocemos, Señor, que tú todo lo puedes. Reconocemos, Señor, que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Padre, yo te pido que
que tus espíritus puedan venir a mover los velos de nuestro corazón. Tus ojos, Señor, que recorren la tierra hoy día puedan asentarse en el corazón de cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Tus ojos, Señor, como llamas de fuego. Tus ojos, Señor Santo. Y ese resplandor, Señor, comienza a quebrar todo entendimiento entenebrecido, toda dureza. En el nombre de Jesús. Padre, declaramos, Señor, un camino vivo abierto por tu sangre. Quitamos, Señor, autoridad. Quitamos, Señor, autoridad de nuestra vida, Señor, al Dios de este siglo que ciega el entendimiento. En el nombre de Jesús, porque tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El Señor está comenzando a abrir nuestros ojos. Hay un camino abierto. De su sangre. Hay un camino abierto. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Su sangre comienza a limpiar tu conciencia. Limpia la conciencia de obras muertas. Tu sangre. Tu sangre, Cordero vencedor, Cristo, tu sangre. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio te está llamando a Cristo. En el nombre de Jesús, yo te llamo a acercarte a Cristo. Puedes oír su voz. Como los espíritus del Señor comienzan a rodearte, comienzan a envolverte. Nos traes hacia ti, nos vuelves hacia ti, amado Rey. Jesús. Jesús, nos atraes hacia ti.
pues toda autoridad, toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, y tú has jurado una sola vez es suficiente, una sola vez un sacrificio, una vez y para siempre, una vez eternamente. El Señor ha jurado y no cambiará. Eres sacerdote para siempre, por lo cual puedes salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros, por nosotros. Quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, mirando sus conciencias de obras muertas por su sangre